Hola queridos amigos, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo es la iglesia que Él la compró con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. La iglesia de Cristo que Él mismo la fundó. Y la iglesia de Cristo la conforman todos aquellos hombres y mujeres que hemos sido nacidos, que le hemos recibido en nuestro corazón. Nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia, pero la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Es el fundamento de nuestra iglesia cristiana. Porque nosotros seguimos, servimos y hemos creído en el único Dios vivo y verdadero, que envió a su Hijo Jesucristo, que es el mismo Dios, se hizo hombre, se humilló para venir a este mundo, para dar su vida por ti y por mí, que ahora somos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, la iglesia de Cristo tiene al Espíritu Santo morando en cada corazón de los miembros de la iglesia de Cristo, porque la cabeza es el Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a aprender un poquito más. Dice, la unidad del Espíritu de Dios. Tenemos un solo Dios, una fe, un bautismo en Cristo Jesús. Vamos a leer. Si tienes tu Biblia, lee conmigo. Estamos en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 7 y del 11 al 16. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso exhortándoles, dice así: yo pues preso en el Señor os ruego, hermanos míos, les dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La iglesia de Cristo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. La palabra de Dios es muy clara, queridos hermanos y hermanas. Si tú estás fundado, tu fe está fundada en la palabra de Dios, que es en Cristo Jesús, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque en este mundo hay muchos evangelios. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? El Evangelio de Cristo te salva. El Evangelio de Jesucristo es para
decirte que te alejaste del Señor y que necesitas volver. Que si todavía tú no le has recibido en tu corazón, no eres hijo, no has nacido de nuevo, no eres hijo o hija de Dios. El Evangelio de Jesucristo te va a decir la verdad con amor. Dice que Él la compró a su iglesia y nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Y Él mismo la fundó. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar, dice, a los santos, a sus hijos de Dios, ¿no? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, y que seamos un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Seamos perfeccionados, ¿no?, en el Señor Jesucristo. Para eso Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, ¿no? Pero estos siervos de Dios tienen que estar cimentados primeramente en Cristo Jesús, en su palabra. Y ellos mismos, ¿no?, van a enseñar a los demás, a los que recién vienen, ¿no?, a los que recién se convierten, ¿no? Por eso que ahora nosotros podemos aprender. Primeramente tienes que leer la Biblia. Dios te va a llevar y te va a dar la sabiduría de su palabra, a su verdad. Es el Espíritu Santo quien nos da la sabiduría de su palabra. Estos predicadores, estos pastores, estos evangelistas de hoy, ¿no? Porque los apóstoles que Jesucristo mismo los llamó, ¿no?, que nosotros ya los conocemos, que son de la Biblia, estos apóstoles son los verdaderos apóstoles, que ellos han sobreedificado sobre la cabeza, sobre el cimiento que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos son los verdaderos apóstoles y los verdaderos profetas, ¿no?, que han anunciado la palabra de Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su iglesia, es anunciada el Evangelio a todo el mundo. ¿Y quiénes ahora son llamados a predicar, a enseñar dentro de la iglesia de Cristo? Son los pastores, evangelistas, los maestros. Ellos enseñan la palabra de Dios. Pero para que no te engañen, para que tú no seas como un niño fluctuante, como dice acá, la 14 dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que llenarnos del conocimiento de la verdadera palabra de Dios para que no seamos engañados por estos falsos hombres mentirosos que no son de la iglesia de Cristo, sino son de la iglesia del diablo. Así, directamente. Porque acá dice del error, es del diablo, ¿no? La 16, de quien todo el cuerpo bien concertado, el cuerpo de Cristo, y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en el amor de Cristo. Una iglesia verdadera